Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Reconociendo todas las voces. Hemos finalizado ya casi este recorrido por las instalaciones de Radio Televisión de Veracruz y ya viene para acá el profesor José Luis González Galindo. Profesor, muy buen día, un gusto saludarlo y tenerlo en esta misión de Reconociendo todas las voces. ¿Qué le parece esta área natural protegida para empezar, el Cerro de la Galaxia? La verdad, un lugar muy ad hoc, muy bonito, porque para todos aquellos que conocemos el taekwondo y sobre todo conocemos la filosofía oriental, sabemos que la naturaleza es la base para que podamos nosotros reencontrarnos tanto en nuestro espíritu como en nuestro cuerpo y en nuestra mente, que son el fundamento o son los elementos del ser humano. Yo quiero agradecer mucho la invitación y sobre todo en este ambiente que me va a ayudar mucho a platicar acerca de lo que es el arte marcial conocido mundialmente como taekwondo y los grandes beneficios que yo en primer lugar he tenido dentro de mi vida y los beneficios que hemos podido compartir con muchas personas que han estado a lo largo de los años con nosotros. De acuerdo, pues le reiteramos la bienvenida, haremos una breve pausa y continuamos con esta charla que ya iniciamos con el profesor José Luis González Galindo. Reconociendo todas las voces. Inicialmente, cuando yo estaba en la secundaria, era una persona muy tranquila, muy pasiva y lo que me hacía... ¿Usted estuvo aquí, perdón que interrumpa su idea, en la secundaria en la ciudad de Jalapa? Sí, estuve en la ciudad de Jalapa en la secundaria y era yo muy tranquilo, muy pasivo y me hacían lo que ahora le conocen como bullying muchos de mis compañeros. En aquel entonces ni se conocía el término. Todavía no se conocía, le estoy hablando de 1976, 77. De acuerdo. Y tenía yo varios compañeros más altos que yo, pues un poquito más fornidos que yo, y siempre andaban agrediéndome. Un día, por azares del destino, alguien me dijo que iba a clases de judo, y yo le pregunté dónde iba, y me hizo el favor de llevarme, y empecé a aprender judo. Como a los 15 días, un compañero me quiso empujar, y cuando me empujó, instintivamente yo agarré y lo derribé. Y eso fue mi inicio dentro de mi vida de las artes marciales, porque a partir de ese momento, pues todos los compañeros que vieron me empezaron a respetar. Eso a mí me marcó mucho. Continué dentro del judo durante varios años, después hice otras actividades y por allá del año de 1989, caminando por la calle pasé por una escuela de taekwondo. Me llamó mucho la atención cómo se movían los jóvenes cuando estaban desarrollando su entrenamiento, la velocidad, la agilidad, las patadas con esa facilidad y agilidad que tenían. Oiga, haciendo un pequeño paréntesis, el primer antecedente de una buena película de artes marciales es Karate Kid. Así es. Y el personaje principal, que es en este caso Daniel LaRusso, era un tipo muy delgado, físicamente, digámoslo así, desprotegido o en desventaja con los demás. Esto también es una de las situaciones que potencializa o provoca crecimiento en el individuo del taekwondo. Sus capacidades motrices las trabaja al máximo. Así es. Contrario a lo que muchas personas piensan, que el taekwondo solamente es para personas, pues vamos a decir, delgadas o con cierta estatura privilegiada. El taekwondo se puede aplicar y puede aprenderlo cualquier persona, desde una persona delgada, pequeña de estatura, hasta una persona tal vez un poquito más gordita. No hay edad para esto porque, en primer lugar, a mí me gusta mucho una frase que dijo MacArthur: la vejez está en el espíritu, no en el cuerpo. Si yo me baso en eso, cualquier persona de la edad que sea puede buscar vencer un obstáculo muy grande, que es el miedo a enfrentarnos a cosas nuevas. Y eso es algo de lo que yo he aprendido en el taekwondo. Desde mis primeras experiencias que tuve, me ayudaron a enfrentar mis miedos. Y eso yo lo he transmitido a mis alumnos y se los he enseñado. El primer contrincante a quien tenemos que vencer no es al que está enfrente, es el que está dentro de mí.
Esto a veces nos cuesta trabajo creerlo y pensamos que cuando llegamos a una escuela de taekwondo o de cualquier otra actividad de contacto como artes marciales mixtas, judo, karate, etcétera, pensamos que la persona con quienes tengo enfrente es con quien me debo de enfrentar y a quien debo de vencer y a quien debo de derribar, cuando en realidad la filosofía oriental nos enseña que al primero que debemos de derribar es al ego que tenemos nosotros mismos para poder, en primer lugar, aprender a ser humildes y que todo lo que sepamos, lo sepamos para tener un beneficio en común, no para agredir a otras personas. Entonces, lo que en Occidente nosotros conocemos o identificamos o calificamos como oponente, adversario, en este caso, o el otro combatiente, ¿cómo se califica o cómo se ve según la filosofía del taekwondo? Como un compañero. Wow, me gustó esa parte. Como un compañero en realidad. Un compañero que me va a ayudar a poder conocer cuáles son mis limitaciones, porque al fin y al cabo el hecho de que yo tenga un contacto contra otra persona en realidad me va a ayudar a mí. No voy a vencerlo a él, voy a vencer mis limitaciones, voy a darme cuenta qué es lo que me hace falta superar. Entonces, para la filosofía oriental y para nosotros, alguien con quien yo estoy compartiendo el espacio es un compañero. Por eso es que uno de los principios que nosotros tenemos dentro del taekwondo es la cortesía. Por eso es que cuando nosotros empezamos un combate, una actividad, siempre hay el saludo, como muestra de agradecimiento, porque estás compartiendo este espacio. Cuando termina la actividad también hay un saludo, como muestra también de agradecimiento por haberme permitido conocerme a mí mismo, conocer mis limitantes, y obviamente mi compañero hará algo similar, aprenderá de sus limitaciones y se superará. Si yo no tengo a alguien a mi lado que me enseñe o que me ayude a ver cuáles son mis limitaciones, pues no me voy a poder superar. Y si yo lo veo con un objetivo o con una visión de ego, donde yo quiero ser superior, donde yo quiero aparentar ser mejor a los demás, en realidad no voy a tener un desarrollo y un crecimiento personal. Voy a quedarme estático, voy a quedarme, en lugar de evolucionar, voy a involucionar. De acuerdo, voy a decrecer. Voy a ir en retroceso. Exactamente. Profesor, esto que me está usted platicando es muy interesante y muy bonito, pero es totalmente contrario a lo que proyectan ahora los deportes de combate. Hay que puntualizar que el taekwondo es una disciplina ya muy mexicana. Tenemos muchos campeones orgullosamente mexicanos que lo han hecho bien hasta en justas olímpicas. También el pugilismo, la lucha libre, yo qué sé. Pero todos estos deportes en la máxima vitrina de las artes marciales mixtas, que últimamente o recientemente es UFC o Ultimate Fighting Championship, aunque hay otras cadenas y hay otras marcas que también trabajan las artes marciales mixtas, proyectan totalmente lo contrario, no así en el taekwondo. Desgraciadamente, como usted lo menciona, se ha comercializado la imagen de muchas actividades de contacto, de muchas artes marciales. Y como lo dijo usted, una de las grandes orgullos que tenemos en México es que desde que el taekwondo se presentó por primera vez como un deporte de exhibición en las Olimpiadas de 1988, un mexicano ganó el tercer lugar, el maestro Manuel Jurado. Fue el primer mexicano en colocarse una medalla en taekwondo. Y eso es, a partir de ese momento fue el parteaguas para que el taekwondo empezara a evolucionar y a darse a conocer, tanto en todo el mundo como en nuestro país. Lamentablemente, como lo comentábamos al principio de este espacio, se ha comercializado mucho la idea de que cualquier arte marcial o cualquier actividad de contacto debe de ser agresiva. En realidad, cuando nosotros aprendemos, como en cualquier otra actividad, la base filosófica de lo que mueve o donde está cimentada nuestra actividad, podremos en realidad comprender y vivir de una manera correcta lo que se ha tratado de enseñar, no por 40 o 50 años que tiene el taekwondo de existencia, sino por toda una filosofía de miles de años que viene de Oriente. Debemos de recordar que el taekwondo es una arte marcial, una disciplina
pero que está basada en la cultura coreana. Y la cultura coreana tiene su fundamento en 3 pensamientos filosóficos, que son el taoísmo, el confucianismo y el budismo. Cuando nosotros combinamos estas 3 filosofías, podemos comprender por qué los orientales son como son tan disciplinados. Y a veces pensamos que el término disciplina es que yo no me debo de mover, que si me dan una orden debo de correr inmediatamente, ejecutarlo. Acatarle de inmediato, quedarte callado. Quedarte callado, y si te desobedeces esas 50 sentadillas, 500 lagartijas. El término disciplina en realidad quiere decir cristalizar los sueños y los objetivos que tenemos. Todo aquello que yo quiera lograr, lo puedo hacer a través de la disciplina. ¿Pero qué es la disciplina? La disciplina es poder conjugar 3 elementos básicos: la organización, la limpieza y la puntualidad. Si yo cumplo con esos 3 principios básicos, entonces voy a poder alcanzar cualquier meta que yo quiera, cualquiera. Podré, si no puedo correr 100 metros, pero yo soy organizado y hago mis entrenamientos para correr esos 100 metros con la puntualidad, con la limpieza mental, no solamente física, sino mental, estoy seguro que en un determinado tiempo los voy a poder lograr. Yo quiero exhortar a todas las personas que nos están viendo a que hagan un análisis acerca de lo que es la cultura occidental contra la cultura oriental. En la cultura oriental, el principio básico es el respeto. Aquí en nuestra cultura occidental a veces hemos olvidado eso. Yo he estado en Corea en varias ocasiones porque me he especializado en el taekwondo en Corea, y una de las cosas que la primera vez me sorprendió es que dejé una bolsa con varios souvenirs que había yo comprado en una cafetería, y me di cuenta que lo había yo olvidado después de casi 2 horas que ya había yo dejado la cafetería. Cuando me di cuenta le dije a un amigo coreano: mi bolsa, y él me dijo: no te preocupes, vamos, regresamos y ahí debe estar. Yo dije: no, ¿cómo va a estar? Después de 2 horas, ya cualquiera llegó y se la llevó. Y pues no, regresamos a la cafetería y sorprendentemente mi bolsa estaba en la silla donde yo la había dejado. Yo le pregunté a la mesera si alguien había ocupado la mesa, y me dijo: sí, ha habido varias personas que ocuparon la mesa. Y le digo: nadie se quiso llevar mi bolsa. Y dice: no, porque aquí tenemos un principio. Dicen: lo que no es tuyo debe ser de alguien. Entonces, desde ese principio se da uno cuenta del respeto. Aquí, pues desgraciadamente no pasa eso, ¿no? Y una de las cosas que nosotros buscamos enseñar en nuestra escuela es esa parte del respeto. De acuerdo. Profesor, después de conocer todo este lado filosófico del taekwondo y usted implementarlo a su vida, decide seguir creciendo hasta que alcanza la cinta negra y el sexto dan. Así es. Posteriormente es usted fundador del CAFMAR, que ya actualmente cuenta con 100 miembros, me decía más o menos. Sí, actualmente nosotros... Soy presidente y fundador de CAFMAR, que son las siglas de Colegios de Arte y Virtud Marcial de Taekwondo. Es una asociación civil, una institución que fundamos orgullosamente aquí en esta ciudad de Jalapa. Y somos una agrupación que somos de las pocas agrupaciones a nivel internacional, y esto quiere decir en todo el mundo, que está certificada y reconocida por el Kukkiwon. El Kukkiwon es el máximo órgano del taekwondo a nivel mundial. Es quien establece cómo se tiene que hacer el taekwondo, quien establece las técnicas, las reglas filosóficas y los principios para poder continuar aprendiendo esta arte marcial. También el Kukkiwon es el único órgano a nivel mundial que certifica los grados de cinta negra. Hay muchísimos cintas negras en el mundo, pero desgraciadamente no todos están certificados en el Kukkiwon. Y al no estar certificados en el Kukkiwon quiere decir que si yo voy a cualquier país y yo digo soy cinta negra y no llevo mi certificado de Kukkiwon, me van a decir: pues felicidades, eres cinta negra en tu país, pero aquí mientras no traigas este certificado no te lo podemos reconocer tu grado como cinta negra. Nosotros somos de las pocas instituciones a nivel mundial que estamos certificados y que estamos registrados a través del Kukkiwon. Y esto también me ha llevado a obtener 2 grados para mí muy importantes, que pocos maestros en el mundo también los tienen. El primero, maestro internacional certificado por el Kukkiwon, y el segundo, soy examinador internacional del Kukkiwon. Esto quiere decir que yo soy de las pocas personas que tenemos la capacitación y el permiso para poder hacer exámenes a los cintas negras y certificar
que puedan tener este reconocimiento internacional. Oiga, esta situación en automático a usted lo convierte en un trotamundos del taekwondo, porque ha tenido la oportunidad de compartir y de visitar con gente avecindada en Alemania, Inglaterra, Italia, en Europa y también en Sudamérica, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y también en Corea. En Corea y en Estados Unidos, y también hemos tenido la oportunidad de participar en capacitaciones con la selección cubana, que esto también nos ha abierto mucho nuestro panorama acerca de cómo el taekwondo, independientemente de las políticas, de las ideologías, se ha podido expandir y ayudar a gente de cualquier sistema y de cualquier país en el mundo. Entonces, ciertamente, como usted lo comenta, nos ha permitido poder conocer y agrandar nuestro panorama. Actualmente, haciendo un estimado general, un recuento, profesor, además de México, Estados Unidos, Argentina y los países de Sudamérica y Europa, ¿en qué otros países del mundo se practica el taekwondo avalado por el Kukkiwon? El Kukkiwon tiene actualmente reconocidos a sobre 250 países en el mundo, donde 250 wow. países existe el taekwondo, y el Kukkiwon los reconoce, los tiene avalados en el mundo. Hay algunos países que, bueno, pues desgraciadamente no tienen este reconocimiento, pero sobre todo es por cuestiones de ideología y de política. De acuerdo. Oiga, me gustaría saber rápidamente en una pequeña demostración cuáles son los movimientos básicos de este arte marcial, cuya motricidad se cimenta en la cadera y en las piernas. Claro. Corríjame si me equivoco. Básicamente sí, porque aquí hay un principio que nosotros establecemos. ¿Qué es más cerca para poder defenderme o agredir a alguien? ¿Es mi pierna o mi brazo? Obviamente mi pierna. De acuerdo. Si yo quiero defenderme o yo quiero establecer un contacto, es más fácil que yo me acerque a alguien a través de una pierna a que yo me acerque a través de un brazo. Es más corto. Sin embargo, hay un fundamento dentro del taekwondo, que es que nosotros no enseñamos a agredir, enseñamos a defendernos. Bien, ¿sí? Bien. Eso es bien importante. Muchas personas creen que el taekwondo, como otras actividades de contacto, son para agredir. Y cuando se enseña correctamente, con un cimiento filosófico como debe de ser, aprendemos que no es necesario agredir, solamente me puedo defender, y a veces, muchas veces, no es necesario siquiera utilizar mi cuerpo para defenderme. Primero es la razón, porque primero es la mente, y yo he tenido experiencias donde ha habido personas que se me han avanzado para poderme agredir, y yo simplemente me echo a un lado y la persona se va de frente y yo no tengo que hacer nada y me estoy defendiendo. Entonces, eso es importante que todos sepamos. Ahora, en base a las técnicas, principalmente se ocupan ciertamente lo que son las piernas, la cadera, pero también ocupamos brazos, porque el taekwondo tiene varias facetas. Una de ellas es la defensa personal. Actualmente, con la situación que estamos viviendo diariamente, bueno, pues no podemos decir que me va a atacar alguien y pues me va a dar tiempo a lo mejor de utilizar una pierna, pero sí puedo utilizar mis brazos, puedo utilizar mis dedos, puedo utilizar inclusive mi cabeza, porque esa, vuelvo a repetir, es una de las facetas del taekwondo, la defensa personal. La otra es la parte deportiva, que es donde que es lo que se ha dado a conocer a nivel mundial, y la parte deportiva establece que se ocupa un equipo de protección y que lo vamos a realizar solamente para obtener un logro, un premio, una medalla, un reconocimiento, y en base a ciertas reglas. Debemos de recordar que para que algo sea deporte debe de estar reglamentado y debe de llevarse a cabo en base a esas reglas y en base a esos lugares, y con el objetivo de alcanzar un premio, que podría ser una medalla, podría ser un reconocimiento. Otro de los aspectos muy importantes del taekwondo es algo que nosotros le llamamos las formas, o el pumse. El pumse. Y esto es ejercicios que están preestablecidos a nivel internacional, y su principal objetivo es que trabajemos la coordinación psicomotriz. Los mismos movimientos que yo hago hacia el lado derecho los hago hacia el lado izquierdo de forma general, y eso hace que mis hemisferios cerebrales se equilibren. Entonces, hemos tenido muchas experiencias a través de estos ejercicios de niños, por ejemplo, con Asperger,
tenemos alumnos con síndrome de Asperger que a través de estos movimientos han podido superar. Obviamente no van a poder llegar al 100%, pero son niños que si usted los ve en una clase de taekwondo, no sabría que tiene Asperger porque su actividad psicomotora, su madurez, es ha evolucionado. También tenemos casos de niños con ciertas deficiencias físicas por algún accidente y a través de estos ejercicios que hacemos hacia ambos lados de forma simétrica, les han ayudado a mejorar estas deficiencias. Ahora, en base, como decíamos hace rato, las técnicas básicamente en el taekwondo de las piernas tienen dos principios. Uno, que mi movimiento debe ser lo más elástico y extendido que podamos tener, y para esto debemos de tener mucho cuidado que nuestro pie de apoyo siempre gire 180 grados. Si yo giro 180 grados, voy a poder tener mayor alcance. Yo ahorita lo giré solamente 90, ahora lo voy a girar 180. Y voy a tener mayor alcance por la longitud. ¿Esa patada cómo es conocida? ¿Tiene un nombre? Sí, profesor? esta patada su nombre es Dolio Shagi. Dolio Shagi. Dolio Shagi. Dolio quiere decir círculo y Shagi quiere decir patada. Siempre que escuchen en el taekwondo el término Shagi se está refiriendo a patadas. A patadas. Otro principio básico dentro de las patadas en el taekwondo es que deben de tener un resorteo, como una liga. Si yo una liga simplemente la hago así, pues no va a tener fuerza, pero si yo la estiro, obviamente va a llegar, va a pegar y va a tener un mayor impacto. Lo mismo nuestras piernas. Si yo mi pierna nada más le hago así, no va a tener el mismo impacto. Así yo, por ejemplo, doblo, estiro, jalo, voy a tener mayor concentración y resorteo. Básicamente son los principios para poder utilizar las piernas, la cadera y hacer una técnica de pateo correcta. Obviamente se requiere de mucho trabajo de elasticidad. Sí, mucho. Y ese es otro de los grandes beneficios que hemos nosotros tenido y hemos visto. Tenemos alumnos nosotros, como decíamos al principio de esta plática, de 60 años. Personas que entraron hace aproximadamente 6 meses y con 60 años, pues todos sabemos que nuestra capacidad física pues empieza a degenerarse y empieza a tener limitaciones. Hemos tenido experiencias de personas que al principio solo levantan el pie hasta la rodilla y hasta aquí. Después de un tiempo y de trabajo y de cierta metodología, porque esto no es un trabajo de la noche a la mañana, que piensen que de un día para otro se logró, sino en 3, 6 meses, pues hay personas que de la rodilla ya están levantando el pie hasta la cara. Al rostro, ¿sí? De acuerdo. Al rostro de su cara. Y esto, en primer lugar, es algo motivante para las personas, porque dicen que pueden hacer lo que en un principio pensaron que no lo podían hacer. Segundo, dentro de su físico se sienten más, ¿cómo se dice? Más capaces, okay, ¿sí? Para cualquier actividad que se le pueda presentar en su vida diaria. Profe, casi finalizamos con esta emisión de Reconociendo Todas las Voces, pero usted me platicaba también fuera de esta entrevista que la oportunidad que le ha dado la vida mediante el taekwondo de compartirlo tiene muy satisfecho, particularmente con el trabajo realizado hasta el momento, porque no solamente es un arte marcial específicamente, ya lo habíamos dicho, dirigido a deportistas. Hay gente que pasa por aflicciones en la vida cotidiana y encuentran una válvula de escape en el taekwondo. Claro, yo le diría más que una válvula de escape, una respuesta, ¿sí? Venga, una respuesta. Una respuesta a poder encontrar un sentido en su existencia. A veces perdemos esa respuesta o ese sentido de nuestra existencia y no sabemos hacia dónde caminar. En el taekwondo que nosotros enseñamos, las personas han encontrado precisamente esa respuesta. Tenemos gente que ha llegado con problemas emocionales, depresivos, personas que han llegado con problemas y afecciones físicas, ¿sí? Como les decía hace rato, síndromes como el síndrome de Asperger, que hemos también tenido alumnos, y a través de estas actividades que nosotros hacemos, ellos se han desenvuelto y se han evolucionado, han crecido, y le puedo asegurar que la mayoría de las personas que han estado con nosotros son personas positivas y propositivas, que ante nuestra necesidad social de buscar un cambio para la mejora, yo le aseguro que todas las personas que han estado con nosotros y que tienen nuestro fundamento están colaborando en la sociedad, y eso les hace sentirse mejor,
tanto a ellas como a las personas que les rodean. De acuerdo. Profesor, ha sido un placer tenerlo en esta emisión de Reconociendo Todas las Voces. Ya casi para finalizar, me gustaría que siguiera compartiendo con nosotros un poquito más de lo que son los movimientos básicos de este arte marcial, que tiene muchísimos, y ya lo decíamos, incluso algunos peleadores profesionales de artes marciales mixtas, su cimiento es el taekwondo, y esto ha ayudado también a popularizarlo y a que muchos que ya son profesionales volteen a verlo para implementarlo a todo su roster de conocimiento. Claro, vamos a hacer nada más una pequeña combinación de técnicas. Vamos a suponer que yo quisiera en la parte deportiva hacer una técnica de pateo doble. Yo puedo pegarle una patada, caer y buscar girar para poderle pegar una segunda patada. Muchas veces en algunas otras actividades pues no esperan la segunda reacción. La segunda reacción. Y hay veces que podemos hacer hasta una tercera reacción. Nos quedamos entrenando un poco en este escenario tan bonito, profesor. Continuamos con esta charla, pero por el momento nosotros despedimos esta emisión de Reconociendo Todas las Voces. Yo, como siempre, lo invito a que continúe con la mejor señal, la comodidad de TV+ y Radio Televisión de Veracruz. Continuamos con el movimiento. Reconociendo todas las voces.